Hola y sean bienvenidos a Historia Económica. Hoy vamos a tratar un debate que puede ser de interés para muchos, que es el debate sobre la industrialización en la Unión Soviética. Y es que el tema de la industrialización es una cuestión central para cualquier proyecto socialista hasta el día de hoy. Así que, lejos de ser una discusión bizantina, este debate, más allá de que se haya dado en 1920, tiene una gran actualidad. Además, me interesaba traer este debate al canal, ya que para mí este debate justamente casi siempre se mira con el diario del lunes, donde cada quien busca convalidar sus ideas previas. Por ejemplo, si alguien es trotskista, va a decir que la propuesta de Trotsky de 1924 de expandir de manera acelerada la industria era la propuesta adecuada y que en el planteo de Trotsky no había ni una pizca de voluntarismo. O bueno, también si alguien tiene una mirada favorable a Stalin, va a decir que el gran giro de 1928-29 fue lo que la situación y el socialismo exigían, que la NEP estaba acabada, que no había otra alternativa posible y que gracias a estas medidas los soviéticos pudieron acabar con el nazismo. Además, quería traer este debate ya que en general este es un debate que se analiza de manera fragmentada. Es decir, cuando se va a hacer el análisis, se analiza lo productivo separado de lo fiscal escindido de lo monetario, lo monetario escindido del tipo de cambio, y todo esto a su vez se podría escindir de todo lo que sucedió efectivamente en la historia y se podría tratar este debate de manera aislada, analizando las publicaciones académicas de quienes fueron sus actores. Acá, en este video, la idea es justamente lo contrario, intentar una visión de conjunto que nos deje entender cómo todas estas dimensiones se combinaban entre sí, más allá de que voy a entrar a analizar más en detalle lo que es lo que sucedió efectivamente en la historia. Este es, como dice el nombre del canal, un canal de historia económica. Eh, Dicho eso, para la izquierda en Argentina es un debate, este debate es trascendental, o sea, somos un país con una estructura productiva desequilibrada, de dependencia tecnológica, problemas crónicos en la balanza de pagos y un Estado que históricamente oscila entre el liberalismo y un proteccionismo peronista ineficiente. Así que en este video y también como propuesta política, la idea sería mirar el pasado de lo que sucedió para así poder pensar nuestro presente. Pero antes de analizar qué es lo que decía cada actor en este debate, tenemos que entrar un poco en qué situación estaba la Unión Soviética en 1923. Y es que en 1923 se estaba aplicando la nueva política económica, la cual era una política que volvía a introducir mecanismos de mercado bajo el control político del Estado, manteniendo la propiedad estatal de muchos sectores clave. Por ejemplo, la banca, la gran industria, el comercio exterior. Los bolcheviques en principio no querían tomar estas medidas, sino que la misma situación del país se las impuso. Había habido una guerra civil y el comunismo de guerra había devastado la economía. Había una hiperinflación galopante y el campesinado se estaba empezando a poner al poder central. O sea que el Estado soviético estaba en una situación crítica y ante el fracaso de la revolución en Alemania,
La ANEP fue pensada como una especie de concesión temporal para reconstruir la producción, recomponer la alianza obrero y campesina y ganar tiempo hasta que el socialismo se consolide en otros países. O sea, la idea no era hacer un paso directo al socialismo, sino implementar una especie de transición gradual, que en algún momento se va a acelerar con la victoria del socialismo en otros países. Dicho eso, ya podemos entrar a ver un poco mejor qué es lo que era la ANEP. En primer lugar, lo que encontramos es que se expropió a la gran industria. Se crearon unidades administrativas para controlar a las empresas del Estado, los denominados trusts. Un trust tenía en promedio 10 empresas de su mismo sector económico. O sea, había trusts de empresas textiles, de acero, de maquinaria, bueno, de lo que uno se puede imaginar. Y estas empresas tenían autonomía económica y financiera, o sea, seguían criterios capitalistas y eran, bueno, personas jurídicas diferenciadas, ¿no? Eh, Más allá del hecho de que estas empresas tenían la obligación de entregar algo de sus ganancias al Estado. Y paréntesis acá, no se puede hablar de dividendos que se pagan en el Estado, sino que eran contribuciones fijas lo que se pagaba. Básicamente era otro sistema, y hay que tener en cuenta acá que si bien eran personas jurídicas diferenciadas del Estado, su capital social no estaba dividido en acciones, sino que era otro sistema, una especie de usufructo que se les daba a las empresas, que no voy a explicar, no interesa el tema del video tanto. En el sector privado quedaron las empresas que contrataran menos de 20 trabajadores. Además, muchas empresas del Estado fueron concesionadas al capital local y al capital extranjero a cambio de un canon. De hecho, es bastante ejemplificador que en esa época se hayan disparado las concesiones para emprendimientos mineros, donde el capital extranjero era el principal concesionario. Como pueden ver acá, también muchas empresas quedaron en manos de cooperativas. Y esto se ve especialmente cuando miramos el crédito. El crédito en la NEP tuvo un auge, se disparó la creación de cooperativas de crédito de todo tipo y el comercio minorista, le hace alimentos, textiles, herramientas de trabajo, etcétera, quedó en manos privadas, donde convivían empresarios y cooperativas y bueno, a veces tiendas del Estado. Con el paso del tiempo, la economía privada tendió a expandirse. El Estado, a su vez, creó un monopolio del comercio exterior, y esto era un principio estructural del nuevo sistema por el cual solamente el Estado soviético podía comprar y vender bienes en el extranjero y quedaba prohibida la participación directa de empresas privadas, cooperativas o particulares en el comercio internacional, cosa que hoy día estaría prohibida por la OMC, que tiene una orientación claramente liberal y que es un tratado al cual casi todos los países del mundo suscribieron. Volviendo, el monopolio del comercio exterior permitía al Estado limitar la competencia extranjera, dado que la industria soviética era atrasada y escasa y poco competitiva, entre otras cuestiones, y en este sentido el Estado soviético era proteccionista. Y además, sobre todo, este monopolio facilitaba redistribuir los excedentes. Básicamente se compraba barato en el mercado interno y se vendía caro en el exterior.
O sea que de esta manera el Estado captaba ingresos para sus necesidades o, más en concreto, para la industrialización. Más específicamente lo que se hacía era comprar la cosecha de trigo barato y vender esa cosecha más caro en el exterior. Aunque bueno, aunque también se podía comprar de afuera un producto extranjero X a un precio y venderlo más caro en el propio país, ¿no? Ahora, sabiendo en qué consistía este elemento, en qué consistía este monopolio, sería interesante que los camaradas trotskistas, que bueno, en este país son los que dominan, y ya que lo tienen en su programa y es una consigna que agitan en los medios masivos de comunicación, sería interesante que doten a este concepto de contenido, que lo delimiten y que digan en concreto en qué están pensando. Y es que no estamos en 1920, la OMC prohíbe esta clase de mecanismos al estilo soviético, o sea que si quieres implementar algo así te van a denunciar en la OMC y te van a poner aranceles altos y medidas compensatorias. Dicho eso, en este momento cada país hace lo que quiere debido a que el Tribunal de Apelaciones de la OMC está vacante y en ese sentido la OMC está descabezada. Así que, bueno, sería interesante saber cuál va a ser la apuesta política. Si va a ser que la OMC va a seguir descabezada de acá a los próximos 20 años y que en un sentido la globalización se va a detener, o si piensan esquivar las reglamentaciones como hacen los chinos, que esquivan todas estas reglamentaciones de la OMC, o si piensan irse de la OMC y negociar bilateralmente con cada país. O capaz están pensando en hacer algo más tipo yapi peronista, para hacer este truco de comprar barato la cosecha y vender caro, y así industrializar y nada más. Dicho eso, continuamos. Pequeña propiedad campesina, autoconsumo. Bueno, ¿qué es esto? El campo soviético, salvo por unas pocas propiedades estatales, quedó básicamente en manos privadas y más específicamente en manos de pequeños campesinos que tendían a la autosuficiencia y que si tenían algún excedente lo vendían al Estado. Pensemos acá que se venía de una sociedad feudal atrasada o una sociedad semifeudal, o sea que una familia entera subsistía en unas pocas hectáreas y allí cultivaban su comida y fabricaban sus prendas de vestir, etc. Es decir, que el capitalismo no había llegado plenamente. O sea que siempre era una opción no vender al Estado lo que uno cosechaba y quedarse con todo o vender en la economía privada local. En este contexto, las cooperativas agrarias crecieron, pero muy lentamente. No hubo, desde el Estado soviético, un gran interés de promover estas formas económicas de transición. Dicho eso, acá tenemos que hablar de otro pilar fundamental de la NEP, que es la creación de una nueva moneda y la moderación de la inflación. Y es que la nueva moneda, el Chervonets, quedó ligada de facto al oro, y en este sentido se encaró un plan de ajuste entre 1921 y 1923 por el cual la financiación del déficit con emisión monetaria cayó y con eso la inflación, la hiperinflación del contexto de la guerra civil se detuvo. Y para 1924 la inflación había bajado al 37%, aunque no se detuvo. Y es que, como vamos a ver en este video, más allá de que de esta especie de disciplina fiscal que implementaron los bolcheviques, vamos a ver que la inflación es un fenómeno multicausal
y van a haber otros componentes que van a hacer que la inflación se mantenga alta, incluso con un presupuesto equilibrado como tenían en la época de la nueva política económica. Dicho eso, proseguimos con esto. Tipo de cambio bajo, flotación sucia. Bueno, ¿qué es esto? El tipo de cambio quedó fijado al valor de 1914, pero con otro panorama mundial, o sea que quedó un tipo de cambio bajo. La industria soviética no había crecido como la de otros países, ni tampoco la productividad del trabajo. Además de que la Unión Soviética era un país más chico que el de la Rusia zarista. Esto, a mi juicio, muestra la carencia teórica de una noción sobre tipo de cambio en la dirigencia bolchevique, sino que ellos establecieron el valor de su moneda por una especie de tradición e inercia. Y es que el tipo de cambio tiene que tener un vínculo con la productividad del trabajo, o de lo contrario van a aparecer problemas, ¿no? Yo creo que esto en la China actual lo entendieron muy bien. Más allá del debate si es socialismo o capitalismo de Estado, China, claramente capitalismo de Estado, ellos entendieron muy bien cómo son las cosas, algo aprendieron de haber sido un Estado obrero, y es que el tipo de cambio lo tiene que fijar el Estado. El tipo de cambio no tiene que ser decidido por los flujos comerciales de los privados, y el tipo de cambio tiene que estar adecuado a la productividad general de la economía, y tiene que priorizarse que haya superávit. Lo dejo así planteado. El tipo de cambio es para mí la gran cuenta pendiente del marxismo en economía desde hace ya 2 siglos, casi. Ahora veamos esto, flotación sucia. Este valor de la moneda que fijaron los bolcheviques va a ser sostenido en base a un esquema de flotación sucia, pero basado en el oro. O sea, va a ser el Estado el que va a vender oro en los mercados para sostener el valor de la moneda, para así sostener esa paridad. O sea que acá no se volvió al patrón oro, pero casi que sí, y es interesante que el dinero siga vinculado al oro, aunque no haya una ley jurídica que lo diga expresamente. O sea, se cumple lo que dijo Marx. Tengo otro video sobre este tema en el canal, así que proseguimos. Equilibrio fiscal endeble. Bueno, el equilibrio fiscal era endeble ya que los impuestos estaban ligados a la cosecha directa o indirectamente, y sabemos todos que el clima siempre es algo voluble, ¿no? Además de que luego de todo lo que sucedió, la guerra civil y todo eso, la estructura para recaudar impuestos estaba destruida, con lo cual era más difícil planificar los ingresos y los gastos. Dicho esto, la Unión Soviética tenía superávit fiscal en la NEP, al menos hasta 1926-27, y de hecho, fuera de situaciones excepcionales, la Unión Soviética en toda su historia siempre tuvo superávit fiscal. Yo no sé, hay mucha gente que se asusta de estas palabras, superávit fiscal, que es una cosa de la derecha, de liberales. No, chicos, vayan, estudien, no es algo de derecha, sino que la derecha es un concepto que se lo apropiaron de alguna manera, y que deberíamos ver cómo hacemos para recuperar para nosotros, ¿no? Dicho esto, continúo.
Banca sui generis. El gran problema de la NEP va a estar en la banca. La banca va a ser una banca sui generis. La banca no va a seguir criterios plenamente capitalistas, sino que va a ser un instrumento político del Estado para beneficiar a las empresas estatales que el Estado considere. Las va a beneficiar con crédito barato e incluso con crédito que nunca se devuelve. Y como los créditos no se devuelven o se presta más de lo que se puede, esto va a generar que los bancos tiendan a descapitalizarse y se cubra con emisión monetaria. Esta práctica va a ir en aumento con el paso del tiempo y en 1926-27 se va a empezar a descontrolar. Ya vamos a llegar a eso en algún momento. Con lo cual, la autonomía económica de las empresas, de los trusts, tenía algo de nominal. El crédito funcionaba como un subsidio indirecto. Dicho esto, los bancos del Estado intentaban evitar todo lo posible hacer esto e intentaban direccionar, o sea, prestar a las empresas de esta manera, ¿no? Y básicamente intentaban direccionar todo lo posible sus créditos a la industria ligera. Eran bancos semiautónomos en algún sentido. Ya que, bueno, la industria ligera, productora de bienes de consumo, tenía fácil repago de los créditos que daban y los bancos lo que trataban de evitar era dar préstamos a la industria pesada que ganaba menos, insumía periodos más largos hasta que se le pueda pagar al banco, entre que se instale el capital y esa industria madura. Además de que prestar esta clase de industrias era algo peligroso. La banca, con el criterio mixto de bancos semiautónomos de la NEP, en la práctica favorecía a la industria ligera y tendía a la emisión monetaria, lo cual quebraba las bases mismas de la NEP, que era la estabilidad de la moneda, en tanto fomentaba la emisión monetaria, y además este criterio que usaban los bancos iba en contra del crecimiento económico y del desarrollo del país. El sistema bancario soviético, tal y como estaba concebido, era algo extremadamente nocivo, iba a ser un lastre durante no solamente la NEP, sino durante toda la historia soviética. Si lo comparamos a este sistema bancario, por ejemplo, con la banca estatal china que hay hoy en día, la banca estatal china sigue criterios capitalistas. O sea, sí, es generosa con las empresas del Estado, con las tasas de interés, con los plazos, pero al final del día los préstamos se pagan y se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones en la justicia. Y si hace falta pedir la quiebra de una empresa, se pide la quiebra y se cobra. O sea, no, en el fondo no se puede, alguien que dirige una empresa del Estado no puede especular con que el Estado va a salvar a la empresa, sino que tiene que asegurarse de poder pagar, ¿no? Antes de pasar a la próxima filmina, acá mirando un poco me di cuenta de que me olvidé mencionar algo y es sobre estos precios fijos. Los precios fijos en la época de la nueva política económica tenían un carácter limitado. El Estado decidía el precio de unos pocos productos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía en 1930, donde el Estado fijaba el precio de todos los productos de la economía. Ahora sí, dicho eso, les leo a modo de curiosidad el póster este de la época que dice: Из России не папской будет Россия социалисти ческая. Lenin.
Básicamente dice de la Rusia, de la nueva política económica, eh, se transformará en una Rusia socialista. Algo así más o menos dice. Ahora sí, podemos pasar a lo siguiente, que es la crisis de las tijeras de 1923. Y es que ya teniendo en cuenta estas pautas generales que vimos, podemos empezar a hablar un poco más en concreto de la industria, del estado de la industria y del agro soviético, y de qué están mirando los actores del debate en 1923, que es cuando inicia, ¿no? Y es que en 1923 sucedió algo que se conoció como la crisis de las tijeras. Esta era una crisis donde los productos industriales tendían a aumentar mucho y los agrícolas a disminuir. Básicamente lo que sucedía es que la agricultura se recuperó muy deprisa, hundiendo los precios y aumentando la demanda de insumos y de bienes de consumo. Y en la industria este proceso va a ser mucho más lento, generando suba de precios y escasez. Esto lo que va a provocar es que la inflación siga alta o que al menos no baje lo suficiente y que se agudicen los problemas económicos. Y sobre esto el Estado establecía precios fijos para la compra de grano. Pero en esa época todavía coexistían dos monedas en la Unión Soviética. Una se usaba en la ciudad, que era la que tenía valor, el chervonets, y la otra estaba en el campo, que se depreciaba a gran velocidad. Esto incide en el hecho de que los ingresos de los campesinos tendieran a caer y los ingresos en las ciudades tendieron a aumentar. Al final, esto finaliza en que a finales de 1923 los bolcheviques decidieron unificar ambas monedas, ayudando a estabilizar la situación en 1924. Pero en 1923, en ese clima medio caótico, los campesinos frenaron la venta de la cosecha del Estado. Los campesinos pobres y medios no tenían incentivos para vender la cosecha, sino que elegían el autoconsumo, alimentar a su ganado, y como los productos industriales eran caros, no tenían mucho interés en hacerse de dinero para comprar cosas, ¿no? Y con los campesinos acomodados o kulaks, la historia va a ser un poco distinta. Ellos, en ese momento, se podría decir que descubrieron la magia del capitalismo, o sea, la especulación. Empezaron a especular con los vaivenes de precios y especulaban a ver quién pagaba mejor, ya que en esa época la compra del grano no estaba centralizada, sino que el grano era comprado por un conjunto de instituciones del Estado que pagaban distintos precios en medio del caos. Y es en este momento cuando los kulaks empiezan a ganar peso, ya que hay muchos que hacen un buen dinero especulando. Ellos aprenden cuándo vender y a quién vender para obtener la mayor ganancia. En ese contexto, el Estado contesta congelando los precios de los productos industriales y también de los salarios industriales. Ellos restringen créditos a la industria para así presionar a las empresas a ser más disciplinadas y que bajen costos. Básicamente se buscaba que las empresas industriales ganaran menos y que bajen los precios mayoristas, que encaren procesos de racionalización, de aumento de la productividad y de baja de costos, y que no estén tan confiadas en el crédito del Estado. Esto, como vamos a ver, va a coincidir con la línea de derecha dentro de los bolcheviques y en el debate de la industrialización. La cuestión se va a solucionar, la crisis de las tijeras, ¿no? Momentáneamente en 1924, principalmente por el mejor uso de la capacidad instalada en la industria y
al eliminarse el sistema dual de monedas. Y acá podemos ver una imagen ilustrativa de esto, de la crisis de las tijeras. Vemos cómo estas líneas, que son los precios de los productos industriales, mayoristas y minoristas, van en aumento hasta octubre de 1923 y luego empiezan a bajar. Y bueno, estas líneas de acá que son los precios de los productos agrícolas que van disminuyendo hasta noviembre de 1923. Y ahora sí, podemos entrar en el debate sobre la industrialización. Esta sería una lista de las cosas en las que todos los actores del debate coinciden y que nadie cuestiona entre 1923 y 1926. Por eso acá puse que es un núcleo de consensos básicos. En primer lugar encontramos la disciplina fiscal, es decir, hay un consenso en que el presupuesto tiene que ser equilibrado y que no puede haber déficit. En segundo lugar encontramos que la moneda tiene que ser estable. Hay acá una especie de idea de que la moneda tiene que vincularse al oro y que la inflación tiene que ser baja. Incluso, bueno, si ven acá la imagen de la derecha, es un Cherbonex, dice Adin Cherbonex, bueno, está el peso en oro, 78.24 dólares, que era la moneda de esa época, incluso sin existir el patrón oro, ¿no? Y bueno, incluso acá en el texto ese, si no me falla la memoria, dice algo sobre que el Estado sostiene la moneda con el oro, los metales, las divisas que tienen su poder, básicamente. Entonces hasta acá vemos que acá no hay ninguna idea extraña de vamos a emitir, vamos a darle a la maquinita y con eso vamos a financiar a la industrialización. No, 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 no. Todo muy moderado y yo diría que está bien y que hasta no creo que hayan tenido mucho sustento teórico, pero en algún punto coincide con lo que hubiera dicho Marx y en algún punto es algo casi intuitivo, estas dos nociones. Después, en tercer lugar, tenemos que hay un consenso sobre que la Unión Soviética debe integrarse al mercado mundial. La Unión Soviética tiene que fabricar productos que se puedan vender en el extranjero y que le den divisas al país. Y con esas divisas comprar los elementos necesarios para la industrialización. Acá está completamente ausente la idea de autosuficiencia que va a caracterizar a la Unión Soviética en los 30 con el estalinismo, que de hecho es una noción muy cuestionable. Bueno, yo tengo un video sobre el tema. La Unión Soviética estaba siempre comprando maquinaria y tecnología en el exterior, incluso a veces productos agrícolas. Esta idea de vivir con lo nuestro, que caracterizaba a la idea del socialismo en un solo país, era una consigna que se agitaba, pero que se creía a medias. ¿Cómo es esto? Es, por un lado, una consigna que es útil para agrupar a los propios y en esa época para enfrentarse a Trotsky. Y luego para dar una especie de aura de prestigio y de independencia al país. Pero en el fondo los dirigentes soviéticos eran plenamente conscientes de que no podían vivir con lo nuestro. Aún así prevaleció una idea de vamos a comprar en el extranjero y vender lo que sea estrictamente necesario, el mínimo indispensable. Con lo cual, desde el estalinismo y con posterioridad, había una noción de que el comercio con otros países era una actividad secundaria, pensamiento que también se alimentaba producto de las gigantescas
reservas de oro que tenía la Unión Soviética a su disposición y que utilizaban para adquirir toda clase de productos en el mercado mundial. Con lo cual, y paradójicamente, no había una planificación de qué productos se iban a producir en el país con el fin de venderlos en el extranjero, ¿no? Este gran obstáculo ideológico y teórico sería una de las causas que llevarían a la disolución de la URSS. Volviendo, pero de alguna manera conectado con lo anterior, encontramos que los actores del debate no tenían desarrollos ni propuestas sobre el tipo de cambio, sino que ambos sectores coincidían en fijar el valor del dinero en los niveles de la época zarista, quedando un tipo de cambio bajo que alimentaría este clima de tensión de la década de 1920, generando un déficit en la balanza de pagos que favorecería toda clase de conductas especulativas sobre el valor de la moneda, que alimentaría la inflación y que obligaría a los bolcheviques a tomar toda clase de empréstitos para así poder sostener el valor de la moneda. Y por último, hay un consenso en que la industria no puede proveer los insumos y bienes de consumo suficientes y que los productos industriales son muy caros. Dicho esto, ahora sí vamos a ver quién eran los actores de este debate. Por un lado, vamos a encontrar a los industrialistas. Este sector de los bolcheviques favorecía una industrialización acelerada, con un foco en la industria pesada, y que para financiar esta industrialización tan agresiva se necesitaba aumentar la presión sobre los campesinos. Y como principal exponente de este debate vamos a encontrar a Preobrazhensky, dirigente, economista, escritor, y quien va a ser el que dé inicio a esta polémica. Él se va a oponer a la NEP tal y como estaba planteada en 1923 y va a proponer aumentar los impuestos a los campesinos para financiar la industrialización. Bueno, de hecho, él en uno de sus textos, él directamente plantea que hay que explotar al campesino, lo cual le trajo muchos problemas y luego, como se dio cuenta que era muy polémico, empezó a hablar de impuestos, ¿no? Pero en síntesis, desde este enfoque, la industrialización iba a eliminar el problema de las tijeras. Además de que él fue un defensor de la democratización en el Partido Comunista. Pensemos que Lenin había prohibido las fracciones en el 22, cosa que yo y muchos consideran equivocada. En segundo lugar, vamos a encontrar a Trotsky, que en esta época estaba metido en el Comité Central y estaba metido en los problemas económicos. De hecho, es el que le pone el nombre a esto de la crisis de las tijeras. Él básicamente va a secundar a Preobrazhensky y va a ser un defensor de la industrialización y de aumentar la presión al campo, aunque no va a tener los desarrollos teóricos de Preobrazhensky sobre la acumulación primitiva socialista y la creación de una economía socialista que no pienso tratar, sino este video duraría mucho más de lo que tengo pensado y capaz no lo miraría tanta gente. Y finalmente encontramos al Consejo Superior de Economía Nacional. Esta era la institución, llámese del Estado Nacional, que controlaba las empresas del Estado y que manejaba la mayor cantidad de empresas y manejaba los trusts más grandes. Eh, Había otros trusts que eran manejados localmente. Esta institución controlaba los trusts más grandes de las empresas principales.
En esta institución, salvo por el presidente, todos los cuadros que trabajaban ahí tenían posiciones, digamos, agresivas sobre la industrialización, o sea, coincidentes con Preobrazhensky y Trotsky. Y de hecho, va a ser desde acá que se va a presentar la primera propuesta pública de plan quinquenal, incluso antes que el Gosplan. Y acá se puede ver cuál era el esquema que tenían ellos en la cabeza. Como se ve ahí, ante este contexto de productos escasos y precios caros, lo que planteaban era subir los impuestos a los campesinos para así financiar a la industria, generar un desarrollo industrial y con eso aumentar la oferta y que bajen los precios. Buscaban un crecimiento económico e industrial acelerado que en un mediano plazo concluiría en un aumento de la calidad de vida, lo cual disminuiría las tensiones con el campo y debilitaría a los kulaks. Y es que a medida que se desenvuelve la situación, los kulaks haciendo cada vez más poderosos, lo cual va a alimentar la desconfianza de este sector de los bolcheviques hacia los kulaks y de, digamos, los militantes de base, que ven como la influencia de los kulaks en los soviets, en el campo, iba en aumento. Y por otro lado van a estar los agraristas. Ellos van a favorecer la continuidad de la NEP e incluso su flexibilización en algunos casos. Esto sería que se introduzcan más elementos del capitalismo al interior de la NEP. Ellos van a plantear un desarrollo lento y progresivo de la economía y que va a tener como motor económico fundamental a los campesinos. Además, no lo van a conceptualizar de esta manera, ¿no? Pero en el fondo de sus planteos está la noción de que hay dos esferas separadas. Por un lado, la industria y por otro lado, el campo. Y que cada una de ellas tiene que funcionar con autonomía, con independencia de la otra. Pero que el punto de conexión entre ambas tiene que ser la mano invisible, la lógica de la ganancia, es decir, una lógica capitalista. Es decir, que la lógica de la mano invisible haría que los excedentes generados en el campo fluyan hacia la industria, generando así las bases para una industrialización. Dicho esto, podemos empezar a hablar de quién fue el principal exponente de los agraristas, que no fue sino otro que Bukharin. Político, economista, divulgador, polemista, alguien de una extensa trayectoria. Es él el que va a llevar el peso de defender las posiciones de los agraristas, que van a ser las posiciones de la mayoría en el seno del Partido Comunista. Y es él el que va a enfrentar directamente a Preobrazhensky. Bukharin entonces va a plantear la continuidad de la NEP e incluso su flexibilización, el desarrollo progresivo y gradual de la economía usando mecanismos y lógica de mercado, como el crédito o la ganancia. Para él, si los campesinos mejoraban sus ingresos, eso traería un beneficio a toda la economía y garantizaría la estabilidad social, cosa que para él era muy importante. Él siempre planteaba que sus ideas garantizaban la alianza obrero y campesina y acusaba a los industrialistas y sobre todo a Preobrazhensky de, con sus ideas, quebrar esa alianza, lo cual no era menor en un país que era donde la mayoría de la población era campesina. Pero podría decirse
hacía algo como una especie de síntesis, que él tenía una visión muy optimista de los campesinos y del papel que tenían que jugar. Y planteaba básicamente que en algún momento esa suba de los ingresos campesinos y un mayor desarrollo capitalista en el agro, esos ingresos se trasladarían a la industria y la harían madurar. Él va a tener un gran desarrollo teórico propio y luego, a medida que la situación se desenvuelve, va a pasar a dotar de contenido teórico a la propuesta de Stalin del socialismo en un solo país. Bukharin era un tipo muy influyente intelectualmente y seguiría haciéndolo aún después de asesinado por el stalinismo. Y es que en 1978 y 1979 sus libros volverían a ser leídos por un señor que estaba en China, que era Deng Xiaoping, y también, bueno, su grupo colaborador. Y es que en base a sus libros, él se inspiraría y tomaría la decisión de descolectivizar el agro chino. Con lo cual, este primer impulso al capitalismo, a la vuelta al capitalismo de China, no va a venir de querer copiar a Estados Unidos o a otros modelos capitalistas, como a veces se nos dice desde la propaganda occidental y capitalista, sino que estas medidas fueron inspiradas en Bukharin. Y es que incluso en 1979 se funda un instituto en Pekín donde básicamente es un instituto donde se analizan libros y el principal autor que es leído en ese instituto es Bukharin. Hecho esta pequeña acotación, continuamos. Apoyando a Bukharin va a estar Rykov, el cual va a ser el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, o sea, la cabeza del Poder Ejecutivo. Un burócrata de pura cepa cuya visión económica, él era un tipo pragmático, no tenía grandes ideas detrás, pero él lo que planteaba era la gestión profesional de los transindustriales, la disciplina en ellos y la eficiencia administrativa, lo cual coincidía con las tesis de Bukharin. Es decir, desarrollar la industria y el agro como si fueran una especie de cosas separadas, cada quien por su lado, ¿no? Y de manera gradual, usando criterios capitalistas. Y finalmente encontramos a Stalin, que en la lucha de poder en la Unión Soviética, muy conocida, ¿no? Se alineó con la derecha para así enfrentar a Trotsky. Él no va a aparecer desde el inicio en esta polémica, sino que va a entrar en ella en diciembre de 1924, cuando él empieza a hablar de socialismo en un solo país. Es decir, que más o menos una síntesis de este planteo, ¿no?, es que se podía construir el socialismo en la Unión Soviética de manera autónoma sin el apoyo de los países avanzados. Y es que esta tesis se alineaba mucho mejor con las tesis de Bukharin y la derecha, que proponían un desarrollo lento y gradual del país. Es decir que, según esto, se puede construir el socialismo en un solo país si es de manera lenta y gradual. Y es que Bukharin mismo tomaría esta tesis como suya plenamente entre 1925 y 1926 y la dotaría de contenido teórico. Y bueno, ya en 1926, hacia finales de 1926, Bukharin va a abandonar uno de los consensos básicos que ya vimos y con los cuales empezó este debate: la integración activa del país en el comercio internacional. Pero ya voy a volver sobre esto cuando miremos lo que sucedió en 1926. Y acá podemos ver un esquema con qué era lo que planteaban los agraristas. Y es que ante este contexto de productos escasos y precios caros,
lo que ellos planteaban era aumentar el ingreso campesino para así alimentar una industria ligera de productora de bienes de consumo, y que esa industria productora de bienes de consumo alimente una industria pesada, es decir, esta industria ligera va a necesitar los insumos que se fabrican en la industria pesada, con lo cual en algún momento vamos a tener que va a aumentar la oferta de bienes y van a bajar los precios de todos los productos industriales, y en principio que todo va a estar bastante equilibrado, tanto la industria ligera como la industria pesada. Cualquier similitud con el modelo peronista es mera coincidencia. El problema que tiene esto es que todo este proceso es muy lento y muy gradual. Y a medida que en la década de los 20 iban apareciendo nuevos obstáculos, o que la situación global iba cambiando, la necesidad de crear una industria sólida se iba haciendo cada vez más apremiante. Y además, a medida que fue pasando el tiempo, estas tesis empezaron a mostrar sus contradicciones. Por ejemplo, esto de que este proceso lento y gradual privilegia la estabilidad social, al no, al no imponerse mayores gravámenes sobre los campesinos. O también que a la hora de decidir qué producto se compra desde el extranjero, se prioricen productos, o sea, bienes de consumo, para que los campesinos los compren, ¿no? Con lo cual, uno en algún sentido podría decir que todo esto contentaba a los campesinos, pero a su vez darles un mayor poder derivó en que tuvieran, digamos, la suficiente espalda para seguir sus propios intereses capitalistas y no los intereses del Estado. Y finalmente encontramos a los burócratas de la ANEP, el Comisariado del Pueblo de Finanzas, que era la institución del Estado que gestionaba el tema de los impuestos, tanto el cobro como el control, etcétera, etcétera. Y el Gosbank, que era el Banco Central, Banco Comercial, y el banco controlador de todos los bancos especializados del Estado, y la banca en general, ¿no? Ellos se van a alinear en esta discusión con las tesis de la derecha en sus aspectos más fundamentales. Y si bien, ahora con lo que voy a decir, traté de investigar algo, acá voy a hablar de lo que pienso yo sobre este punto. Básicamente, debido a sus propias funciones técnicas y a sus intereses institucionales, las tesis de la derecha es como que les encajaban mucho mejor. O sea que esta lógica gradualista y bastante previsible de la ANEP coincidía con sus funciones y sus intereses. Ellos tenían como función tener un presupuesto equilibrado, una moneda estable y un crédito sano. Y si bien ninguno de estos objetivos chocaban con las tesis de los industrialistas coincidían con todo esto, pasaba algo acá, y es que desde estas instituciones tendían a ver las propuestas de los industrialistas como propuestas voluntaristas. Por ejemplo, pensemos en el tema impuestos, ¿no? Los industrialistas planteaban cobrar más impuestos a los campesinos, pero en el Comisariado del Pueblo para las Finanzas veían que es bastante complicado plantear que vas a cobrarle impuestos sobre la cosecha a millones de campesinos en un país tan extenso, o sea, y tanto por el problema de la eficiencia como de la logística para hacer eso. Para ellos era mucho más fácil cobrar impuestos al consumo, y eso es lo que al final se hizo. Este
esquema tributario encaja mejor con las tesis de la derecha. Además de que, bueno, está la cuestión de que si se pone un impuesto, pero después a los campesinos, pero después no se puede cobrar, después el presupuesto te va a quedar desequilibrado y probablemente o concluyas tomando deuda o financiando eso con emisión monetaria, generando inflación, lo cual va en contra de la lógica de la NEP y de estas instituciones. Y más en concreto, sería que la tesis de vamos a subsidiar a la industria en base a estos nuevos impuestos, que no se sabe si se van a poder cobrar o no, generaba muchas sospechas. Em, y por último, ¿qué papel va a jugar el crédito en la NEP? O sea, si va a haber crédito en sentido capitalista, esto sería, el banco les presta a las empresas que pueden ganar plata, o si el crédito va a ser un instrumento político donde que haya que apoyar empresas con todos los préstamos que hagan falta, más allá de que no generen muchas ganancias desde el inicio y que necesiten mucho tiempo para madurar. Acá hay una tensión entre los que quieren que los bancos sigan criterios capitalistas y los que quieren que el crédito siga criterios políticos. Pero lo que es un hecho es que este mecanismo de subsidio mediante crédito ya estaba sucediendo en la Unión Soviética y generaba sospechas de emisión monetaria escondida y de problemas financieros, cosa que nadie quiere. Con lo cual el Gosbank probablemente quería disminuir esa lógica y seguir criterios más capitalistas. Ahora pasamos a esto, 1925. Luego de una transitoria estabilidad de 1924, en 1925 los problemas de 1923 volvieron a aparecer. Tenemos que en primer lugar la recuperación industrial se frenó y se acababa la capacidad instalada en la industria que había posibilitado salir de la crisis de las tijeras de 1923. Con lo cual se hacía muy evidente para todos, incluso para los agraristas, que había que desarrollar la industria pesada. En ese contexto, los precios industriales y la escasez de productos volvió a aumentar, aunque no como en 1923. En este contexto, donde las tesis de los agraristas contaban con el apoyo de la mayoría, se amplió la lógica capitalista en el agro. Básicamente, en mayo del 25, Stalin y Bukharin promovieron políticas procapitalistas en el agro. Bajas de impuestos a los campesinos, facilitar la contratación de mano de obra y contratos de arrendamiento para tierra agrícola, ¿no? Y además subió la inflación, tanto por esta inflación de costos, donde los precios industriales y la escasez volvió a aumentar, como por temas cambiarios, monetarios. Básicamente, la Unión Soviética en 1924-1925 tuvo déficit en la balanza comercial y el Estado tuvo que salir a vender oro para sostener la paridad. Con lo cual, eso concluía en la descapitalización del Banco Central y debilitaba el respaldo oro que tenía el Charbonets. O sea que el dinero se iba de dos maneras, para el pago de productos traídos desde el exterior y para abastecer a la demanda de oro que ante este contexto macroeconómico buscaba utilizar el oro como activo financiero refugio. Esta suba de la inflación erosiona los precios fijos que paga el Estado por la cosecha y lo fuerza a ceder, a
a pagar el precio que haga falta. En este contexto vuelve la especulación de los kulaks, ahora fortalecidos por estas medidas procapitalistas en el agro, y el autoconsumo de los pequeños y medianos campesinos. Con lo cual, bueno, acá lo puse, no sé por qué lo dije, caen las exportaciones, hay una tendencia a la devaluación de la moneda y a la inflación. Y a su vez crecen las importaciones de los bienes de consumo y caen la de los productos industriales. Y es que para combatir la escasez aumentaron las compras de bienes de consumo y disminuyeron la de los productos industriales que eran más caros. Y bueno, con esa plata que cerraron, con ese oro lo salieron a vender para sostener la paridad. Bueno, este esquema era insostenible y ya vamos a ver lo que sucedió en 1926. Y ante este fracaso en el plan exportador, apareció el primer impulso a la autarquía. Acá la tesis del socialismo en un solo país empieza a tomar impulso. Y es que algunos empezaron a sacar la conclusión de que tal vez el país dependía demasiado del exterior. Cuestión que va a aparecer en el denominado Congreso de la Industrialización. Allí, con la alianza Bukharin-Stalin, va a entrar a la arena política el concepto de socialismo en un solo país. Se va a plantear una aceleración de la industrialización, aunque obviamente en nada comparado a lo que fue en 1930, y se va a hacer una apuesta política por cierto tipo de industrialización, que es una industrialización basada en el mercado interno, el cual debería ser preferiblemente autosuficiente. Obviamente no de manera inmediata, sino que coincidiendo con las tesis de Bukharin, esto iba a ser algo lento y progresivo, pero esa era la idea. Los ingresos derivados de la cosecha van a estar puestos en función de este objetivo: comprar maquinaria y los elementos necesarios para esta industrialización, pero dejar de buscar una integración en el capitalismo mundial. En cambio, desde las posiciones industrialistas van a asumir una Unión Soviética integrada al mundo, tanto en la producción agrícola como la producción industrial. Es una apuesta orientada a mantener un flujo constante de divisas que facilite la Unión Soviética la industrialización, o sea, para comprar maquinaria y equipos a medida que ésta se desarrolla. En síntesis, ellos buscan una economía competitiva con sectores de sectores económicos planificados desde el Estado que van a vender productos en el exterior y que van a facilitar una macroeconomía sana y un desarrollo industrial equilibrado. En cambio, bueno, los agraristas, y acá si vemos el esquema, es una apuesta gradual, donde la industrialización se financia con recursos propios y está orientada al mercado interno. En cambio, por ejemplo, acá tengo, si miramos uno de los esquemas que proponía Preobrazhensky, vemos acá, aclaro, este esquema no es que lo hizo Preobrazhensky, sino que se hizo en base al libro que publicó en 1927, donde habla de el equilibrio en la economía de la URSS. Como vemos acá en este esquema, bueno, se divide básicamente en dos secciones: estatal-privado, y bueno, dos subsecciones. Y vemos como acá podemos leer importaciones de maquinarias a cambio de exportaciones del sector privado, cultivos técnicos y grano. Y bueno, todo esto se repite. Básicamente está pensando en una Unión Soviética integrada al mundo por mucho tiempo.
La idea que tienen todos los industrialistas en general es una Unión Soviética que va a ser un jugador del capitalismo global durante mucho tiempo hasta que la revolución triunfe en los países capitalistas avanzados. Además, y como señalaba Trotsky, esto facilita hacer cálculo económico, ya que los productos que se fabrican en la Unión Soviética se pueden comparar con los que se producen en el resto del mundo. Se puede comparar tanto la calidad como los precios. Proponen una economía donde, si bien hay un proteccionismo selectivo, un proteccionismo selectivo no, un proteccionismo generalizado, pero donde la Unión Soviética compite activamente por los mercados. En cambio, desde las tesis de Stalin y Bukharin se piensa una Unión Soviética desvinculada del mundo, donde el papel que juega la Unión Soviética en el capitalismo global va a ser transitorio hasta la conclusión en el socialismo en un solo país. Y por tanto, el comercio con otros países tiene que ser, para esta tesis, el mínimo e indispensable. Hay que aislar a la Unión Soviética de todos los vaivenes de la economía mundial en la medida de lo posible. Ahora, esta tesis, si bien pudo dar unos éxitos iniciales en el medio del contexto de la crisis del 30, más adelante tendría consecuencias catastróficas, que se va a ver en las décadas posteriores. Y pasó lo que ya se sabe, una Unión Soviética dependiente del gas, el petróleo y el oro, con una economía basada en la exportación de materias primas sin elaborar y volátiles a las variaciones de precios. Básicamente, ser un jugador pasivo en el capitalismo global derivó en toda clase de parches, en decisiones apresuradas, que parecían dar ganancias inmediatas, pero que en el futuro trajeron problemas. Volviendo acá, me colgué y me faltó la conclusión de esto, y es que para finales de 1925 había un clima de crisis. El Banco Central había quemado todas las divisas y el oro vendiéndolas en el mercado de cambios, y la inflación había subido. Además, se sospechaba que el país estaba por entrar en cesación de pagos. Y en diciembre, ante este panorama, se aprobaron medidas para achicar los gastos de capital de las empresas estatales. Así que ya entramos en 1926. Así que en 1926 la política de vender oro en el mercado de cambios se volvió insostenible. Se frenaron las ventas de oro y se prohibió la exportación del charbonets. Sobre esto, pensemos que había un patrón de oro de facto con esta moneda. Con lo cual, con esta medida se buscaba evitar que se pudiera sacar dinero legalmente del país. Dinero que estaba vinculado al oro. Con lo cual, era un buen activo, tanto para la gente de la Unión Soviética como para inversionistas extranjeros. Además de que en este clima inflacionario había incentivos para sacar dinero del país por los privados, ¿no? O sea que ante el clima inflacionario huían al oro, compraban oro para atesorar. O también para ser cambiado por divisas en el exterior. Así que esta medida tenía como objetivo centralizar al máximo la entrada y salida de divisas y oro del país. Que todos estos flujos estén controlados directamente por el Estado y se lleve una contabilidad detallada de las entradas y de las salidas. Ahora, volviendo un poco a lo que mencioné antes, hace un momento, al disminuir las previsiones de gastos de capital y de compra de maquinaria, también cayó la demanda de crédito, con lo cual la expansión monetaria en 1926 se frenó. Pero los soviéticos no aprendieron nada de esto, sino que seguía la joda, y es que en 1926
ante el clima inflacionario se celebraron encuentros entre dirigentes e instituciones estatales, y en esas discusiones triunfó la posición del Gosplan y del Consejo Supremo de Economía Nacional, que exigían más créditos para la industrialización. Para ellos, la inflación no sería consecuencia de la emisión monetaria descontrolada que se hacía para dar estos créditos, sino que la inflación era consecuencia de una producción insuficiente y de la baja productividad de la economía. Tesis que también sostienen hoy día algunos que están en este ámbito. Entonces, lo que proponían era aumentar el crédito para bajarle la inflación. O sea que adoptaban alguna clase de teoría cuantitativa del dinero, eran liberales en lo monetario en algún punto, o aún peor, creyeron que con este mecanismo habían encontrado la piedra filosofal. La inflación se combatiría con producción y productividad, con lo cual no habría problema en emitir todo lo que falta para industrializar, ya que en algún momento la inflación va a bajar y se va a estabilizar. De hecho, yo alguna vez escuché a un dirigente de Vía Socialista que decía algo como: a mí me da lo mismo ir a la hiperinflación si con eso financio una industria estatal, y que, bueno, no sé, que la inflación iba a llegar a las nubes, pero que luego iba a bajar e iba a quedar un país desarrollado. Y es que gente así o es muy vanidosa y es capaz de hacer lo que sea con tal de poner en práctica el modelito que tienen en la cabeza, o yo no sé qué hacen en política, o sea, si tenés estas ideas tan originales en lo monetario de que los problemas se solucionan emitiendo plata, y yo diría que lo tuyo no es la política, lo tuyo es la alquimia, y lo que deberías hacer es intentar transmutar el plomo en oro con magia en tu casa. Igual, todo bien, ¿eh? En este canal nosotros no creemos en el ateísmo de Estado, así que cada quien es libre de creer lo que desee. Volviendo a esto, la postura de estas instituciones prevaleció sobre los que planteaban una devaluación o los que planteaban frenar en seco el crédito bancario, ¿no? Como los del Comisariado del Pueblo de las Finanzas. A Buharin tampoco le molestaba este triunfo, y es como bien señala Starita, apareció en muchos dirigentes soviéticos la ilusión de que el crédito, como que es un mecanismo capitalista, podía ser dominado por el Estado y usado a su favor. Además, en el año 1926, la oposición se hizo sentir. Trotsky propuso una suba de impuestos a los campesinos que se combinó con una suba de impuestos al consumo, ojo, pero esto ayudó a restringir la demanda de crédito aún más, provocando la desaceleración de la inflación en 1926, además de que fue aprobada la propuesta de Kamenev, quien propuso centralizar la adquisición de grano para evitar que las instituciones del Estado compitan entre sí, generando especulación y fluctuaciones de precios. Esto se combinó con una excelente cosecha, la cual estabilizó la balanza comercial soviética, que venía de 2 años de déficit. Y como se puede ver acá en pantalla, facilitó al Estado comprar más equipos y maquinaria, así como bienes de consumo, creando un clima de optimismo generalizado en la dirigencia soviética, lo cual se sumaba a los controles de capital. Y a estos, además, se les añadieron toda clase de trabas administrativas que evitaban que el dinero fluya afuera del país. Y a este combo se le sumó crédito extranjero, lo cual ayudó a estabilizar las finanzas, con lo cual para finales de 1926 había un clima de gran optimismo. El Banco Central compraba oro y divisas,
había una balanza comercial positiva. Y esto se sumaba a que la emisión monetaria se detuvo, casi que se detuvo, ¿no? Bueno, con este combo monetario-cambiario, la inflación se desaceleró. Pero ese optimismo y las podredumbres teóricas de la dirigencia tendrían consecuencias catastróficas el año siguiente. Y es que a principios de 1927 la dirección, este contexto de gran optimismo, ya había empezado a marginar la oposición política y ellos básicamente lo que decidieron ante el problema de las tijeras es abordar la disparidad entre los precios industriales y los precios agrícolas, bajando los precios de venta de los bienes industriales con medidas administrativas. Esto provocó varias cosas. Lo primero es que subió la demanda y generó escasez. Aquellos bienes disponibles tendían a ser asignados a las ciudades más grandes, eh, en lugar de a las aldeas más pequeñas en las profundidades del campo, polarizando aún más las diferencias entre la ciudad y el campo. Además, y tal vez más grave aún, esta medida mandó al déficit operativo a muchísimas empresas del Estado. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa necesita plata y la necesita ya? Va al banco y pide crédito. Y en este caso pidieron mucho crédito. Hubo una avalancha de empresas pidiendo crédito, con lo cual la emisión monetaria se disparó. La conclusión de esta situación fue una hambruna de bienes, escasez generalizada y una aceleración inflacionaria que provocó un incentivo inadecuado para que los campesinos vendieran granos al Estado. Se les pagaba poco con el nivel de inflación que había y además no se les ofrecían productos a cambio, con lo cual tampoco para qué iban a vender si después no podían comprar nada. Y es que también al no poder vender el grano en el exterior, esto empezó a presionar sobre la balanza de pago soviética y las reservas del Banco Central, ¿no? Deteriorando aún más la moneda y acelerando aún más la inflación en 1927, que adquirió niveles muy preocupantes, hasta el punto de que volvió el racionamiento a las ciudades. Se había vuelto a 1920. Los campesinos simplemente no querían vender el grano. Así que casi de inmediato la sospecha cayó sobre los kulaks, quienes tenían la facultad de especular con los precios que el Estado les pagaba. Pero no era simplemente una sospecha, sino que apareció el fantasma del sabotaje kulak. No solamente era que no iban a vender grano al Estado debido a que no les convenía, sino que era una medida deliberada para hacer quebrar al Estado. Y además no era que cada kulak actuaba de manera individual, sino que estaban todos organizados. Y en cualquier momento ellos iban a provocar un levantamiento. La paranoia se empezó a apoderar de la dirigencia soviética. Y por si fuera poco, esto se da en el contexto del pánico general de 1927. No solamente había paranoia con los kulaks, sino que había una paranoia generalizada de la dirigencia y que pronto se trasladaría a toda la sociedad. Y es que en 1927 pasaron varias cosas. En primer lugar, fracasaron las negociaciones de un pacto de no agresión con Polonia, y el dictador polaco era alguien favorable a Gran Bretaña. Además de que llegaron comentarios en la Unión Soviética de algunos analistas militares que comentaban en los diarios británicos, donde estos comentaristas, promovían una invasión a la Unión Soviética,
con lo cual se temía una invasión, cuya base sería Polonia, el Estado hostil que no quiere concretar un pacto de no agresión. Además, hubo en diciembre de 1926 un golpe de Estado claramente desfavorable en Lituania. Y es que hay un creciente acercamiento diplomático. Los británicos le exigieron a la Unión Soviética que dejaran de apoyar al Kuomintang en China. Y ellos básicamente, los soviéticos, se negaron a esta petición. Así que también en ese mismo año se allanó la empresa soviética estacionada en Gran Bretaña, que era la encargada de llevar adelante los negocios de la Unión Soviética en Gran Bretaña. Además, a mediados de 1927, el Kuomintang traiciona al PC chino y el Kuomintang también empieza a denunciar la colaboración y el claro apoyo de la Unión Soviética al PC chino, con lo cual Gran Bretaña toma conocimiento de esto y hay una ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Y bueno, también como frutillita del postre, se agudiza la insurgencia de derecha con algún atentado aislado en la Unión Soviética y algún caso paradigmático como es el asesinato de un diplomático soviético en Polonia. Y es que estos temores se trasladaron al público, con lo cual esto fomentaba una actitud cautelosa de los campesinos a la hora de vender grano en 1927. Todas esas medidas de varios años que se habían tomado generaron un auge kulak. Hay campesinos acomodados que producen una cantidad considerable de la cosecha del país y se niegan a vender. Y es que además ellos, con el paso del tiempo y a medida que iban mejorando como capitalistas, básicamente expandieron su portafolio. O sea que se emprendieron en otras actividades productivas sobre cultivos que no le interesaban al Estado y cuyo precio era libre. Con lo cual ellos en 1927 tenían un gran margen de maniobra para no vender nada al Estado. Esto hace colapsar la política de precios del Estado en lo que se paga por la cosecha, y hace colapsar cualquier precio fijo en cualquier sector económico en general. La inflación básicamente se los devoró. Acá empieza a aparecer la Unión Soviética que generalmente se conoce. Ante la imposibilidad de venir como antes, puesto que no hay oro ni divisas, para todo se empieza a elegir, el Estado empieza a elegir muy cautelosamente qué es lo que se compra y qué es lo que no. Y básicamente en 1927 se prioriza el trigo y la maquinaria. Los bienes de consumo del exterior nunca volverán. Cualquier ejemplo de algún bien extranjero de consumo que se encuentre en la Unión Soviética básicamente va a ser anecdótico. La política dentro de los próximos 5 años será, pues, sustituir por producción nacional todos los bienes de consumo que antes se compraban en el exterior. Lo cual, también coincide con el rebalanceo de prioridades en la industria. La histeria bélica que se desató en 1927 por una invasión británica, más la imposibilidad de seguir pagando bienes de consumo en el exterior, generó un impulso para la sustitución masiva de importaciones y de bienes de capital a toda velocidad, ¿no? Y la creación en simultáneo de una gran industria pesada capaz de abastecer a la industria de bienes de consumo y proveer de materias primas. Así que, como dato, las importaciones de bienes de consumo van a caer en 1928, el año siguiente, un 22% y seguirán cayendo. Aún así, más allá de la inflación acelerada y del altísimo costo
que tuvo todo esto, si mirásemos estadísticas macro, uno podría pensar que el primer plan quinquenal fue todo un éxito. Bueno, qué pena que hayan esperado hasta el 28 para pisar el acelerador. Si hubieran empezado antes, tal vez no se hubiera pagado ningún costo. Yo pienso que la falta de debate que se da en nuestros espacios y el centralismo democrático duro que practican algunos tienen esta clase de consecuencias. Y bueno, sobre esto, en diciembre, ante esta crítica situación, el 15º Congreso expulsó a la oposición, a Trotsky y Preobrazhensky, con lo cual Stalin tuvo las manos libres para girar a la izquierda. Además, se decidió aplicar el artículo 107 del Código Penal, que penaba la especulación con prisión, pero sobre todo con confiscación de los bienes con cuales se especulaba. Y esta va a ser la primera medida de muchas que se tomarán el año siguiente. Dicho sea de paso, acá no quiero ser pro-Kulak, ¿no? Pero es medio complicado que en un juicio express te condenen y te confisquen los bienes. Es más una discrecionalidad propia de una, no sé, una autocracia del siglo XVI. Acá, me da lo mismo que me digan liberal. Bueno, la gente, si pensás que está bien que en un juicio express te condenen y te confisquen las cosas, bueno, me parece que el traidor del socialismo sos vos, no yo. El socialismo es un proyecto de progreso social y de libertad. Eh, Ojo, tampoco ser un ingenuo, o sea, si hay un levantamiento armado y, bueno, claramente destituyente te quieren deponer, bueno, metele bala, ¿no? Pero si estás muy cómodo, no sé, con la censura, con la represión a la religión, en cualquier manifestación, ¿no? O también en suprimir dirigentes políticos que actúan de manera pacífica. Si todo eso te parece bien, y bueno, capaz que el socialismo no sea lo tuyo, sino más bien los camisas negras. Vos sos un ser superior que tenés un modelo de país en la cabeza y que vas a aplicar, quiera la gente o no. Así que ya en 1928, en febrero, ya se habían hecho los preparativos, se habían preparado los militantes, estas brigadas obreras, para aplicar el 107 del Código Penal, y eso fue básicamente lo que hicieron. Además de que en ese mismo mes entraron en vigor las denominadas leyes de autoimposición, que aunque formalmente eran compromisos de entrega de cereal que los soviets de las aldeas debían establecer y votar libremente, en la práctica se convirtieron en requisas. También se empezaron a usar otra clase de métodos, por ejemplo, contratos de deuda obligatorios con los cuales la cosecha se pagaba, o sea, se confiscaba la cosecha y se le daba un título de deuda del Estado. O bueno, también la confiscación sin más, libre de cualquier clase de control judicial o del que fuese. Stalin viajó a Siberia y los Urales para hacer cumplir estas medidas, donde usó disciplina militar y brigadas de voluntarios para llevar adelante las confiscaciones. Y con esto se evitó que colapsara la balanza de pagos en 1928 y se estabilizó un poco la situación, al menos en ese año. En este clima se generaliza la práctica de fijar los precios de los alimentos y en especial del pan, y bueno, no solamente de los alimentos sino de todos los bienes. Se va creando así la política de precios administrados desde el Estado que veríamos en la década de los 30. Y ya en mayo de ese mismo año, Stalin empieza a hablar de la colectivización del agro, lo cual es rechazado por la derecha y Bujarin. En junio, el Comité Central decide que lo mejor para la economía del país es continuar con estas medidas.
Y ya en octubre empiezan los ataques directos a las tesis agraristas, las cuales empiezan a ser vistas, ¿no?, como una desviación de derecha. La industrialización progresiva es ineficiente, hace falta aumentar la velocidad y esa propuesta económica crea contradicciones, o sea, crea a un enemigo social y económico que es el Kulak, el cual tiene que someterse al Estado. Y ya en diciembre se empieza a profundizar esto de la planificación económica. No solamente en diciembre, sino que ya en 1928 aparece un modelo de crecimiento que es el modelo de Feldman, el cual presupone que toda la economía es autosuficiente, lo cual, bueno, coincide con la propuesta de Stalin. Para este modelo se tomó el trabajo de 1927 de Prigozhin. Continuando con esto último, en diciembre se presentó la propuesta definitiva de plan quinquenal. Se fijaron objetivos máximos, o sea, objetivos de producción muy elevados, y es que había dos propuestas de planes, uno que era más moderado y otro que tenía objetivos mucho más altos. Se opta por este último, y este plan quinquenal iba a ser financiado con un impuestazo a todo generalizado y con emisión monetaria. Este plan sería creado por el Consejo Supremo de Economía Nacional, con lo cual vemos acá que de los industrialistas, excepto por Trotsky, este giro que tiene Stalin hacia el centro, hacia la izquierda, va a ser visto con muy buenos ojos. Ellos se van a ver acompañados con este giro que da Stalin y una convalidación de todas las ideas que ellos tenían. Con lo cual la oposición que había a Stalin se dividió y Stalin se consolidó definitivamente en el poder. Aún así, Prigozhin sería, primero iría a prisión en 1936 y en 1937 sería ejecutado como un traidor. Algo parecido también le sucedería a Bukharin. Ahora podemos ir a las conclusiones de este debate, y también me gustaría tocar un poquito de la coyuntura. Y es que podemos concluir que no existe plan productivo separado de lo monetario, ni plan monetario separado de lo cambiario, ni plan cambiario separado de lo fiscal. A su vez podremos incluir otras dimensiones, por ejemplo, sobre la adquisición de tecnología. Y es que toda estrategia de crecimiento que tienda a crear las bases para el socialismo debe tener en cuenta cada aspecto de la economía en su conjunto. No se puede dividir la economía en secciones. Ese método de dividir la economía en secciones, macro, micro, monetario, productivo, como si fueran algo, cada cosa fuera independiente, es algo bien propio de la economía liberal. Entonces, por ejemplo, se podría tener un déficit, un superávit abultado en la balanza de pagos, pero si ese superávit no se traduce en un tipo de cambio favorable a la industria, o no se aplica ninguna clase de proteccionismo o ayuda, lo que va a pasar es lo mismo que le pasó a Venezuela en el 2013. Crear una industria poco competitiva, o sea, esto empieza con el chavismo, se crea una industria poco competitiva, y cualquier deficiencia se paga con el petróleo. O también, por ejemplo, si pensamos en un caso donde uno sale a industrializar con todo, pero donde no se prevén los costos que esta industrialización tiene en dinero y en divisas, esta industrialización podría terminar como Argelia en 1970, donde muchísimo dinero que tenían del petróleo se le fue en pagar licencias para la adquisición de tecnología.
Y finalmente, si solamente se planifica un sector, te puede pasar como en la Unión Soviética en los años 20, donde cada año es una lucha y en esa lucha los trabajadores, los ancianos, los discapacitados, los estudiantes son la gente que paga el precio. La gente no es un número, no es un costo a sacrificar y además si no se tiene visión de conjunto, puede generar un quiebre económico y que todo el proyecto socialista, en caso de una toma del poder, sea un gran fracaso. Además, bueno, se puede ver en este debate cómo todo el mundo se equivocaba en algo y que los exponentes, si bien tenían muchas buenas ideas, muchas veces también tenían carencias teóricas. Aunque bueno, la derecha se equivocaba mucho más, ¿no? Pero por ejemplo, los industrialistas tenían este punto con la suba de impuestos al campo, que a mí no me queda muy claro si solamente con la suba de impuestos al campo alcanzaba para financiar todo eso. Y si no, bueno, esta oficina que cobraba impuestos del Estado, si no, estaría un poco en lo cierto con la crítica. O también que este sector no desarrolló ninguna crítica al modelo de banca en la Unión Soviética, sino que tenían una mirada positiva de cómo se manejaban. Además de que aceptaron críticamente el patrón oro al nivel de 1914. Y es que no tenían una teoría del tipo de cambio y tampoco tenían una teoría monetaria. Bueno, sí tenían la teoría cuantitativa del dinero de inspiración liberal. Teoría que, bueno, ambos sectores coincidían en ella, tanto los industrialistas como los agraristas. Bueno, Trotsky, nobleza obliga, es un caso sui generis, pero no lo voy a explicar acá. Él tenía una cosa medio extraña, pero, bueno, cambiando un poco, pero los agraristas que tenían esta estrategia de industrialización a la que se sumaba la tesis del socialismo en un solo país, se mostró como un proyecto de industrialización lento y desequilibrado y de un gran voluntarismo. Además de que mostraron una confianza absoluta en la NEP que se combinaba a su vez con medidas que tendían a destruir las propias bases de la NEP. Eran gente contradictoria y tibia y bueno, como dice la Biblia, a los tibios Dios los escupe, o bueno, en este caso la economía los escupe. Y bueno, como yo no soy ningún tibio y alguna vez se me cuestionó, mi modelo es un tipo de cambio fijo competitivo, superávit fiscal y comercial, acumulación de todas las reservas que se puedan en el Banco Central, prohibición de cualquier clase de esterilización monetaria y en lo productivo crear las bases económicas que faciliten un flujo continuo de divisas para alimentar una industria que tenga que ver con las condiciones naturales de este país y cuyos productos se puedan colocar en el exterior en el futuro. O sea que en el mediano plazo sea posible alcanzar una productividad más o menos equivalente a la productividad mundial sin exigencias desmedidas, ¿no? O sea que nada de cosas extrañas, ni celulares, ni computación avanzada, menos inteligencia artificial. Bueno, para mí eso es todo plata tirada. No vamos a hacer Taiwán, no vamos a hacer China y no vamos a hacer Corea del Sur. Yo sé que en Vía Socialista tienen esto en su programa. A mí me parece una fantasía y en el peor de los casos creo que venden espejitos de colores y alguno de ellos creo que lo sabe, aunque quisiera creer que no. Y creo que finalmente mientras más estabilidad haya y más directamente vean los trabajadores las consecuencias de implementar esta clase de medidas y la calidad de vida vaya aumentando,
más se va a ir avanzando en implementar medidas democráticas, de democracia obrera, de plebiscito, en ir generando una cultura en los trabajadores de cómo tomar en sus manos las decisiones trascendentales del país, que eso es básicamente ir al socialismo. Socialismo no es estatizar. Estatizar también estatizaba Franco. Por eso, lo que pienso yo es en una especie de programa de transición, no en el sentido trotskista, sino en algo como algo a aplicar al tomar el poder y estar 5 o 6 años, 7, tal vez 8, hasta poder crear las bases para que la sociedad toda entre en la política y avanzar hacia otro tipo de sociedad. Sobre esto, yo no soy nadie y tampoco creo que sea nuestra función, de eso que podríamos llamar la intelectualidad socialista, fijar en los objetivos económicos de acá al 2050, sino que eso es algo que tienen que hacer los trabajadores. Pero tampoco soy tan ingenuo de creer que al tomar el poder todo se va a acomodar o que va a aparecer un plan económico espontáneo generado por las masas trabajadoras, una constitución como plantea el trotskismo, cuando acá una vez que se toma el poder algo hay que hacer, de lo contrario vas a fracasar a los 90 días de empezado, desde la toma del poder. Así que, dicho eso, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si todo lo que dije te gustó o te cayó muy mal, comentate algo acá abajo y lo debatimos. Esto fue Historia Económica.